Eso es un poco como llueve sobre mojado, ¿no? Hace años, décadas que se viene hablando de este tema. En fin, lamentable que ocurra esto. Y para hablar un poco de la última información, qué fidedigna puede ser esa información, y alguien además que conoce muy bien inclusive la mansión, la residencia donde vivía Michael Jackson. Está con nosotros Oscar Pisic, periodista. Un placer, Félix, Oscar, estar contigo en qué tu bueno programa. que estás aquí con nosotros en el programa. Nada, para que nos cuentes un poco de dónde sale esto, esta información, cómo surge ahora. Bueno, mira, momento. como dices tú, vuelve a llover sobre mojado, especialmente en un caso tan grande como ha sido Michael Jackson, un hombre tan grande como Michael Jackson. Otra vez se genera estas denuncias, supuestas denuncias de abuso sexual a menores de edad, que es lo más grave de todo, y vuelve a surgir muchas cosas sobre este personaje, porque yo siempre lo llamo personaje. Sí, fue un gran personaje. Exactamente, que quitemos todo lo que significa su éxito y un genio de la música que ha cambiado la música en los Estados Unidos y en el mundo, pero sí que tenía mucho que ver tenía algo oculto, muy grande, no solamente su forma física, sino cómo se comportaba. Y ahora está saliendo a relucir esto, que lo denuncia un periódico británico, que da a relucir y dice tener información de archivos secretos del FBI donde demuestran que Michael Jackson por 15 años pagó un promedio de 36 o 35 millones de dólares a familiares de niños supuestamente abusados. Supuestamente de 25 niños, es lo que está en la en 15 años, o sea, en ese periodo de tiempo. Tú conoces muy bien esto, porque tú estuviste en el 2005 como reportero, cubriste el juicio, conoces la mansión, conoces inclusive reacciones del jurado. ¿Qué puedes contarnos? Bueno, en ese momento, cuando yo tuve la oportunidad, yo trabajaba en Los Ángeles, tuvimos la oportunidad de cubrir el juicio, el último juicio de Michael Jackson, donde sale absuelto de esta denuncia de acoso sexual, que en realidad sale porque comete un error la familia del niño que lo acusaba en ese momento, y el jurado decide que por falta, digamos, de credibilidad, vamos a decirlo así, de parte de la familia, el juicio se anuló y los cargos se anularon y él sale absuelto del caso. Cuando yo tuve la oportunidad de cubrir, en ese momento, voy a ser muy honesto, el día que él llega al juicio, el último día de la sentencia, todos los periodistas que estábamos ahí estábamos convencidos que ese día se llevaban a Michael Jackson detenido, preso y culpable de abuso sexual. Porque durante todo ese proceso del juicio, la evidencia, los testimonios, absolutamente todo parecía convencer al jurado de que este hombre había tenido algún tipo de relación sexual o abuso o contacto con menores de edad. Que, como yo siempre lo digo, creo que lo que no llevó a Michael Jackson a la cárcel fue la falta de evidencia física. Él supuestamente nunca penetró niños, digamos, hablando así, nunca los tocaba de forma excesiva, no le dejaba marcas. No dejaba rastros de lo que hacía. Exactamente, y tú sabes que lamentablemente para un juicio, y especialmente para este tipo de juicios de abuso sexual, cuando no hay una denuncia en el momento de violación o de algún rasgo físico o desgarro o lo que sea, lamentablemente la policía y la justicia tienen las manos atadas. Eso pasa porque es tu palabra contra la de la otra persona. Y especialmente cuando hay mucho dinero de por medio, siempre la víctima termina siendo doblemente juzgada. Ahora fíjate, si esto es tal y como se reporta, hay un detective de apellido, el apellido es Pelícano. Este señor, que además estuvo involucrado también en otro caso con Sylvester Stallone. Exactamente, de llamadas de celular, le robaban las llamadas a los famosos y tenía contacto con... Según, ¿qué sabes sobre eso? Según dicen, Michael Jackson contrata a este hombre, lo contrata, ¿y para qué? Para que él busque personas que eventualmente pudieran denunciarlo. Así es, aparentemente esta persona... Para evitar eso y comprarlo. Exactamente, aparentemente es lo que ocurre, según los archivos estos, o lo que dice el diario británico, que esta persona era la encargada de buscar a las familias de los niños que vivían o pasaban tiempo en Neverland, que eran amigos de él, que él los conocía afuera. Siempre, vamos a ser muy honestos, gente que no tenía algún tipo de problema o algún tipo de problema financiero o algún tipo de sus hijos estaban enfermos de algo. Pero mira, hay algo en todo eso. Yo recuerdo, ¿cuántos juicios se les hizo? Se le hizo casi 3 juicios. Yo recuerdo uno en la década de los 90, el del 2005 y el otro que fue... El otro fue como en el 2002, por ahí. La década de los 90 fue el más grande de exactamente. todos, ¿no? 2002, 2005. Los tres. A mí me parece algo enfermizo, me parece inadmisible
porque se habla de Michael Jackson y los padres de esos niños. Exacto. ¿Dónde estaban? Es lo que hablábamos. ¿Se dejaron comprar? Ya. Yo creo que sí, te lo voy a ser muy honesto, yo creo que sí, que había una complicidad de parte de los padres. Yo no sé si Michael Jackson le abusó. Eso es terrible, ¿eh? Es terrible porque además, les cuento, Neverland, donde él pasaba tiempo con los niños, que es donde ocurre todo, porque él nunca llevó un niño ni a un hotel, ni a ninguna de sus giras, absolutamente. Él hacía que llegaran siempre a Neverland, donde él tenía el control absoluto. Se cuenta ahora en los archivos de estos que aparentemente él tenía un sistema de seguridad en la casa que detectaba cualquier persona que estuviera alrededor. Entonces, por eso, aparentemente, nadie en la vida ha podido ver a Michael en situaciones incómodas o diferentes con niños. Y los padres que llevaban a sus hijos a Neverland, siempre dormían como a 2 o 3 kilómetros de la casa, que es donde están las casas de huéspedes que tenía Neverland. No vivían y no dormían en la mansión más grande donde Michael quedaba con los niños. No tenían acceso. No tenían acceso absoluto y ellos pasaban tiempo en Neverland, en los parques. Además se le entregaba, que eso figuró inclusive en el juicio del 2005, tarjetas de crédito y cheques y efectivo para que fueran de compras mientras sus hijos vivían en la casa de Michael Jackson. Mientras los hijos se quedaban en la casa, los padres no tenían acceso a la casa y les daba tarjetas de crédito y Exactamente, dinero. inclusive en el 2005, cuando sale a relucir todo esto... y entreténganse un ratito. Exactamente, se mostró la cantidad de compras que hacían los padres con tarjetas y fondos de Michael Jackson. Antes estabas mencionando algo y en eso cambiamos la conversación, pero quiero que me hables un poco más. Dices que la mayoría de los padres, está comprobado que eran padres que tenían problemas económicos. Exactamente, no solo problemas económicos, sino sus hijos tenían, por ejemplo, hay chicos que tenían problemas de cáncer o alguna leucemia, alguna enfermedad, y entonces llegaban a Michael Jackson no solo por admiración, sino porque él les brindaba toda esta ayuda médica. Hay muchos casos de niñas, pero lo más interesante, Félix, que inclusive en el juicio salió, Michael llevaba a muchos menores de edad, pero solo dormía con varones. En el cuarto de él solo dormían varones, y eso se dio a relucir en el juicio, en el 2005, que él, casi todos los problemas que tuvo de acoso sexual siempre fue con varones, nunca fue con mujeres. Y las mujeres, las niñas, él no las tenía ni siquiera en el mismo cuarto. Otra de las anécdotas que surgió en el juicio, que me llamó mucho la atención, él dormía con muñecos del tamaño real, o sea, tamaño tuyo, el mío, de 5 pies, de 6 pies, y eran de cera. Eran muñecos que representaban figuras de Disney, como Peter Pan, el Capitán Garfio y todas esas cosas, y él dormía con todo eso en su cuarto, inclusive en la casa los tenía en partes, digamos, diferentes de la casa, en el living, y él cuando viajaba a Las Vegas, cuando hizo su show en Las Vegas y todo, viajaba con esos muñecos. Él no le gustaba estar solo en una habitación. Entonces, era una persona que, como hablaba anteriormente contigo, a mí siempre me llamó mucho la atención de que yo no puedo creer como un padre y una madre... Es que volvemos a lo mismo, un hombre, un sociópata, en cierta forma, por muchas de las características que estás diciendo, y cómo es posible que un padre, además con 2 juicios anteriores. Exactamente. Porque ese es el tema, ¿no? Esto no surgió hace 2 días, sino había habido un juicio una década antes y todavía muchos de estos padres accedían a eso. También quiero ser un poco abogado del diablo con este tema, pero Michael Jackson, también vamos a hacer una cosa, al margen de ahora, es una persona que ha generado millones y millones de dólares. Es un gran artista, pero una cosa no quita lo otro. Pero vamos a ser muy honestos, hoy en día también es muy difícil que estas víctimas, por ejemplo, acaba de denunciarlo uno de sus amigos, digamos así, que vivió con muchos años en la casa de él, que es la persona que ahora lo demanda después de muerto, diciendo que en realidad... sí había tenido relaciones con Michael, que sí dormían juntos, que sí se bañaban juntos, cuando esa misma persona que se llama Will Rabson, en el 2005 yo recuerdo que él testificó a favor de Michael Jackson, diciendo que nunca había tenido ningún problema con él, que nunca había pasado nada. Entonces ahora atacan al fideicomiso de Michael Jackson, porque recordemos que cuando Michael muere estaba en quiebra absoluta, debía más de 300 millones de dólares. En menos de 2 meses se recuperó todo el dinero. Se estaba preparando para una gira en aquel momento que se suponía que con esa gira se iba a poner al día. Exactamente, pero cuando muere, las regalías de sus canciones y todo lo que pertenecía a Michael Jackson recuperaron. No solo libraron los 30 millones de dólares, los 300 millones de dólares, sino que empezó a generar ganancias millonarias. Es ahora
que esta gente sale, después de esperar que se llenó el chanchito, vamos a decirlo así en común, se llenó el chanchito otra vez, ahí es donde salen a demandarlo nuevamente. Entonces, creo que va a ser muy difícil que esta persona gane el juicio. Además, la Corte, cuando muere Michael Jackson, le puso un stop, como una traba al fideicomiso de Michael Jackson para evitar este tipo de casos. Que gente venga a denunciarlo después de muerto, porque lamentablemente ahora él no se puede defender. Entonces, todo lo que se diga y lo que se deje de decir, lamentablemente él no tiene ninguna defensa. Así que es un caso muy complejo y va a generar mucho más. Seguro, vamos a vivir mucha escuchando a Michael Jackson de aquí a la eternidad de que tiene juicios de acoso sexual, lamentablemente. Gracias, Oscar. A ti un placer, un placer. Aquí en el programa. Vamos a la pausa, al regreso. Cómo la ola de calor que azota al oeste de los Estados Unidos deja récords históricos y además de eso, una secuela de al menos 19 bomberos muertos. Volvemos con la información. Y más adelante le vamos a contar los derechos, o vamos a contarles de un libro en honor a un gran hombre, el padre Agustín Román. Volvemos.